Buenas tardes. Gracias por conectaros a esta hora ya un poco tardía aquí en España. Y bueno, lo primero vamos a presentarnos. Conmigo está Javier Martínez, Hola. hola Javier, que es Consulting Manager en Nova y yo mismo también de Nova. Y vamos a hablar bueno, del concepto de gemelo digital. ¿Vale? Y cómo aplicarlo en nuestro negocio para lo que es la gestión de oriente empresarial, cómo impulsarlo con inteligencia artificial y luego vamos a ver casos de uso o modos de uso y un ejemplo de herramienta, ¿vale? Que lo mostrará Javier. Este va a ser la agenda que vamos a seguir, ¿vale? Primeramente, vamos a hacer una introducción a lo que es la metodología EPM, simplemente por posicionar el tema. Vamos a comentar qué es esto del concepto de gemelo digital. A continuación, ¿por qué aplicar la IA, ¿vale? en la función de FP&A y por qué adoptarla ya? Pasaremos, y esto continuará ya Javier, a ver el caso de una herramienta que es GDocs y cómo introduce la inteligencia artificial para todo esto de lo que es la gestión empresarial y ciertos modos de uso que nos van a ayudar para la presupuestación. Luego al final vamos a dar tiempo a un turno de preguntas, ¿de acuerdo? Entonces ahí, por favor, si tenéis preguntas, apuntárosla y nos lo pasáis por el chat, ¿vale? Y al final los iremos contestando. Bien, pues comentando esto, lo primero, como os decía, vamos a introducir simplemente por poner foco en esto, ¿no? Y a qué nos referimos respecto a lo que es el EPM, ¿no? Entonces, es un enfoque de gestión empresarial que va por ciclos que nos van a permitir medir, analizar y optimizar lo que es el rendimiento financiero de nuestra organización, ¿vale? Pasaría, como os digo, por un ciclo continuo en el que empezaríamos a proyectar el futuro, ¿vale? A hacer una previsión de plan a medio largo plazo, luego plan anual, forecast. Una vez que ya tenemos este plan, lo contrastamos con los datos de real. Ahí hacemos una recopilación de los datos, su consolidación para ver una visión unificada y contrastamos esa realidad con lo que se había presupuestado y hacemos a partir de ahí una serie de análisis, ver cómo ha ido ese rendimiento y si se ha cumplido las expectativas o qué desvíos o por qué hemos tenido. Y asimismo, esto nos va a permitir hacer un reporting tanto a nivel interno dentro de la compañía como a nivel externo, bueno, a todos los stakeholders en torno a nosotros, ¿vale? Este sería la metodología EPM a grandes rasgos, ¿no? Y esto es un ciclo continuo, ¿vale? Hay que imaginar esta rueda como eso, que va rotando, ¿no? Y vamos pasando sucesivamente y de forma iterativa por cada una de las partes. Habiendo contado esto de EPM, vamos a ver, bueno, ¿y cómo os ayuda para este concepto de este enfoque del EPM lo que es lo que llamamos el gemelo digital? ¿Y a qué nos referimos? ¿Vale? Entonces, antes de verlo, quisiera comentar un poco por los retos a los cuales nos vemos confrontados para lo que es esta metodología de EPM, lo que es la elaboración presupuestaria, ¿no? Y nos vamos a encontrar con que tenemos unos retos que espero, bueno, o supongo que os veréis reflejados en algunos de ellos, ¿no? Eh, la función de FP&A, o de planteos financieros, el primero que nos encontramos es un reto de que en esta globalización en la cual estamos todos ya inmersos, los cambios cada vez son más acelerados con una situación grande de incertidumbre y de volatilidad, ¿no? Y en este entorno es en el cual vamos a tener que, a pesar de todo, hacer estas proyecciones de futuro, análisis de qué es lo que está pasando, etcétera. Después, el otro reto al que nos encontramos es la limitación de recursos, ¿vale? Tanto recursos humanos como recursos presupuestarios para poder responder a las expectativas que hay dentro de la función de FP&A. El otro reto que nos vamos a encontrar es digamos que de la oficina de CFO se ve aumentado, es decir, cada vez se le exige más
tanto a nivel interno como a nivel externo. Un gran ejemplo es la parte de sostenibilidad, ¿vale? Que ahora mismo está recayendo en buena medida dentro de los departamentos financieros. Otro reto es el de los procesos que cada vez se ven más complejos, ¿no? Dentro de la compañía. Y luego, por último, ¿no? El otro reto es que la digitalización, que debe de ser, y lo es, una ayuda para toda la función de FP&A, se encuentra todavía con ciertos frenos, como puede ser, pues, silos de información, es decir, zonas de datos que están inconexas entre sí, y una estrategia de IA que todavía está incipiente, ¿vale? Debe ser desarrollada aún. Cuando digo si os acordáis, respecto, antes de pasar a esto, del primer reto, os decía que la globalización, cambios acelerados, incertidumbres, estamos tan acostumbrados a oír acerca de este reto que ya nos acostumbramos, lo vemos como un tópico, ¿no? Como un lugar común. Pero realmente esto es un reto enorme, ¿no? Hace un año y pico, pues, bueno, estuvimos viendo esta PPT acerca de un índice, el World Uncertainty Index, ¿vale? Que lo elabora un instituto que le pone ciencia, ¿no? O intenta ponerle ciencia a esto tan intangible como qué es la incertidumbre. Y al hacer estas mediciones con un método científico, pues surgen estos picos, ¿no? Que estamos viendo aquí. Muchos de ellos los reconoceréis. Los más recientes, pues la guerra de Ucrania, el COVID, las tensiones entre Estados Unidos, China, etcétera, ¿no? Y más allá de todos estos picos y valles que encontramos, lo que vemos es una tendencia al alza. Bien, si fuéramos a la fuente y dijéramos, ¿y ahora mismo cómo estaríamos con este indicador? ¿Vale? Pues esto recién lo he cogido con datos. Aquí están actualizados hasta agosto del 25 y lo que se ve es que pasado el gran pico del COVID, luego pues hubo una cierta calma, luego la guerra de Ucrania, luego de nuevo una calma, pero ahora mismo estamos de nuevo en un pico y en un pico histórico, ¿no? Respecto a lo que es la incertidumbre. Pensad, pues, los últimos eventos a los que nos hemos visto confrontados, ¿vale? Bueno, pues este es el reto al que nos vemos dentro de tener que presupuestar. Bien, respecto a estos cuatro retos, ¿cómo debería responder una plataforma tecnológica, ¿vale? De FP&A que nos permita gestionar la metodología EPM? Pues esta herramienta, en nuestro entender, debería tener tres características fundamentales para poder responder a estos retos. Lo primero, operar de forma continua mientras se incrementa la complejidad de la gestión. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que la plataforma sea escalable y que funcione de forma ininterrumpida, ¿vale? De forma que según vaya creciendo la compañía, según vaya creciendo el entorno que está analizando, no haya interrupciones. El segundo sería que dentro de la función del CFO, que es el principal usuario de las plataformas de FP&A, sea dueño de los procesos, ¿vale? Está claro que luego está tecnología, luego está datos, está IT, pero digamos que todo pueda ser orquestado desde la oficina de CFO. Si no, no vamos a ser capaces de responder a estos retos, ¿vale? Y luego, por último, que haya una adaptación ágil a este cambio de forma además eficiente, ¿vale? Y para esto justamente nos puede ayudar la IA. Entonces, después de haber hablado de estos cuatro retos y de estas tres características que debe tener la plataforma de FP&A, pues quisiera comentar esto del concepto de justamente que nos va a ayudar este enfoque del gemelo digital, ¿vale? Y el gemelo digital sería una representación virtual, un doble, vamos a decir, pero virtual, técnico, ¿de acuerdo? De todos los procesos propios a la empresa, ¿vale? De esta forma nos podría permitir trabajar, simular, hacer previsiones, ¿vale? Y todo ello mientras se incrementa la complejidad, porque nosotros podemos ir preveyendo y a este doble digital ir poniéndole características que anticipen el futuro, ¿vale? Después, si somos capaces de generar este gemelo digital
e ir desarrollándolo, que lo sea de forma que sea centrada dentro de nuestros procesos y además con un enfoque que sea fácil de usar, que no sea excesivamente técnico, que no sea un tema de programación, sino que nosotros, desde un departamento de CFO, podamos controlarlo, ¿no? Y luego, por último, que introduzca funciones de automatización, ¿vale? Funciones de automatización de manera que sea óptimo, de manera que se pueda conectar con los datos, se pueda conectar con los sistemas y sea de esa manera más autónomo, ¿vale? Eh, con este concepto de gemelo digital, y si cumple estas tres características, nos va a responder precisamente a las tres que comentábamos antes, ¿vale? Que nos permita operar de forma continuada, que nos permita ser dueños de los procesos y todo esto con funciones de optimización y de automatización, ¿vale? Habiendo introducido esto, yo ahora quisiera comentar también por qué adoptar ya la IA, ¿no? O sea, bueno, bien, después de haber comentado esta metodología de PM, de estos retos que tenemos, pero ¿en qué nos puede ayudar la IA? Pues viéndolo desde otro punto de vista, la gran presión que estamos recibiendo los departamentos financieros es que se nos permite ir desde lo operativo, que es pues el financiero, aquel encargado de llevar las cuentas, las previsiones, las desviaciones, etcétera, ir hacia una función más estratégica, ¿vale? Que nos permita responder a la compañía qué es lo que va a pasar, ¿no? En lugar de estar siempre interpretando el pasado. Esta presión al mismo tiempo es una gran oportunidad, ¿vale? De manera que los equipos de FP&A nos encontramos en una posición única de poder liderar, ¿no? Dentro de la compañía esta transformación. Para esto nos podría ayudar la IA. Sin embargo, y según un informe reciente de Gartner, el 61% de las oficinas de CFO de las principales empresas a nivel mundial no estaban aún usando la IA. Estoy seguro de que en estos 2 años el porcentaje, ah, bueno, pues aquellos que adoptan la IA habrá incrementado, ¿no? Pero todavía hay mucho camino por recorrer. ¿Y qué nos podría ofrecer, ¿no? Esto de la IA y por qué vamos a sintetizarlo en dos puntos concretos que nos podrían ayudar. Entonces, primero, y esto cuando lo comente Javier, vais a ver que lo va a poder ilustrar de forma clara, es que la IA nos va a permitir ser más precisos y con más agilidad. Pensad que cada vez disponemos de más datos, cada vez se nos pide poder dar un análisis más rico y hacer un procesado más rápido, por tanto, ¿no? de estos datos. Entonces, para eso nos tiene que ayudar la inteligencia artificial. Y por otro lado, ¿vale? La inteligencia artificial nos podría ayudar a esa continua promesa de redistribuir el expertise. ¿Os acordáis que llevamos años y años ya con el Big Data, se decía, y que nos tenía que ayudar a los departamentos financieros a dedicar menos tiempo a recopilar y tratar los datos y más tiempo para el análisis? Esta promesa todavía está por cumplir al 100%, ¿no? Pero se estima que aún, y esto es un informe reciente de Accenture, el 85% del tiempo de los equipos de FP&A se siguen dedicando a procesos operativos, ¿no? Y todavía hay mucho recorrido para liberar este expertise, ¿no? Y poder dedicarnos realmente más a este análisis. Y para esto igualmente nos puede ayudar la IA. Bueno, pues después de esta introducción, y yo quisiera ilustrar, y bueno, Javier, eh, te doy paso y me gustaría, bueno, pues que nos comentaras, ¿no? Después de esta introducción, pues casos concretos, ¿no? De cómo podríamos utilizar la IA y una plataforma de FP&A. De acuerdo. Muchas gracias, Miguel. Lo primero, dar las gracias de nuevo por la asistencia, sobre todo a las horas, como ha dicho Miguel, que son. Y efectivamente, ahora vamos a continuar con una parte que va a ser más práctica, donde vamos a realizar una demo en tiempo real en la herramienta GDocs, ¿de acuerdo? Explicando y un poco desarrollando, porque hoy en día, sabéis, hay mucha
mucho comentario de la inteligencia artificial, pero bueno, el objetivo que tenemos hoy es enseñaros que hay casos prácticos que se pueden utilizar y que pueden venir muy bien para los departamentos financieros de las empresas. ¿De acuerdo? Eh, lo primero sí os voy a hacer una muy rápidamente. GDocs, la habéis escuchado varias veces, lo ha comentado Miguel. Es una plataforma IPM o XP&A, ¿vale? Lo de ser X es porque inicialmente era financiera, FP&A, pero ahora es genérica y lo que quiere representar es que al final tenemos una herramienta que es bastante versátil, que lo podemos utilizar en los procesos financieros, pero también lo podemos utilizar en otros procesos de la empresa. Esto ayuda a conseguir el objetivo que ha comentado Miguel, que es el gemelo digital. Al final, el gemelo digital es intentar hacer una copia lo más fidedigna posible de la empresa, de sus procedimientos, de sus procesos, de sus protocolos, de sus datos, de forma que podamos hacer simulaciones, análisis, proyecciones y hacerlas primero en el mundo digital. No, nadie quiere con su negocio ponerse a probar en la realidad, ¿no? En el mundo real, sin saber cuál va a ser el resultado, ¿no? Entonces siempre es mucho mejor utilizar este tipo de herramientas. ¿De acuerdo? Aquí veis pues toda una serie de procesos y como veis es bastante versátil. No voy a hablar mucho más de la herramienta porque la vais a ver. Ahora vamos hablando de el segundo tema que hay aquí en la charla, que es la inteligencia artificial, ¿vale? Leo textualmente lo que pone ahí: planifica con precisión y con un propósito. Ese es el lema de GDocs. Y es una declaración de intenciones. Se quiere utilizar la IA con un propósito, es decir, no pongo la inteligencia artificial en una herramienta porque es la moda, porque es lo que suena ahora. GDocs lleva utilizando inteligencia artificial, lo comentaré después, más de 5 años. Empezó con un módulo que ahora os enseñaré para hacer predicciones, análisis, etcétera, y ahora ha metido nuevas funcionalidades. Pero siempre lo ha hecho con el objetivo de que sea algo más que una tecnología de apoyo. Quiere que sea parte central de esa herramienta. Quiere que esa herramienta nos ayude en el día a día, como comenta Miguel, pues a entender patrones de negocio, a predicciones, a esa hiperautomatización de integración de datos, ¿vale? Y a ser lo más precisos posibles. Entonces, con todos esos objetivos, hay una serie de herramientas que Guido ha introducido y que son las que os voy a ir explicando, ¿vale? La primera es la que se conoce como G2 Assisted Planning. Esta es la que lleva prácticamente 5 años y la han ido evolucionando y es la que se centra en la parte de ser más precisos y ágiles que ha mencionado antes Miguel. ¿De acuerdo? Consiste en un módulo que ahora os comentaré, que tiene varios apartados y que utiliza lo que sonará, porque sobre todo de cada pasada se decía mucho, utiliza Machine Learning, que es una de las ramas que tiene la inteligencia artificial, que sabéis que es como un paraguas que aúna muchas cosas, para analizar datos, coger tus datos históricos y poder con ello hacer distintos tipos de análisis y de proyecciones. ¿De acuerdo? La cosa de que sea Machine Learning, lo que significa realmente, para los que lo hayáis escuchado mucho y no lo entendéis, es un tipo de inteligencia artificial que aprende por sí misma. Hay inteligencias artificiales en las que tú, pues, por ejemplo, tienes que enseñar una foto de una mesa y decir esto es una mesa, enseñar una foto de una silla, esto es una silla. Esta no, en esta es toma, aquí tienes los datos y él solo aplica algoritmos matemáticos para ir infiriendo cuáles son las dependencias de los datos y los distintos algoritmos, hay algunos que sean mejores y peores. Ahora os comentaré que G2 tiene más de una docena y lo que hace es que los aplica a todos y se puede quedar con los que sean más precisos y eficientes para vuestros propios datos, ¿de acuerdo? Además, no hay que programar, no hay que saber de programación, no hay que ser técnico, vais a ver que los módulos son mucho de asistentes, de wizards, ¿no? Y de indicar pues, cuáles son tus datos origen, qué métrica o qué KPI quieres analizar, orientar, y los drivers que condicionan esa métrica, etcétera. Y bueno, voy a quitaros esto. Esto que veis aquí es un análisis que hace esos tipos de datos donde encuentra, por ejemplo, están los outliers, que es como se conoce a esos datos que son porque pueden haber estado imputados mal, han sido cargados mal o son erróneos por alguna otra causa y se detectan que son patrones que están fuera de lo que sería el comportamiento normal y entonces es capaz de anularlos para tener una mayor precisión. Después, la otra parte es lo que el paraguas que llama ahora GDocs, es GDocs AI, que realmente representa ya toda la inteligencia en sí, toda la inteligencia artificial dentro de la plataforma. ¿De acuerdo? Y esta parte es en la que añade modelos de
de LLM, que es lo que nosotros conocemos, todos conocemos como ChatGPT o agentes, ¿vale? Para poder interactuar de una forma distinta con la herramienta. Si la anterior parte es más matemática, más de algoritmos y permite hacer, como os he dicho, análisis, detectar patrones, etcétera, esta es más de interactuar con la herramienta y os voy a enseñar ahora en la demo cómo nos puede hacer análisis o incluso nos puede ayudar a montar desde cero análisis. Al final lo que se busca es, con esta segunda herramienta, lo que se busca es esa redistribución de tareas que también comentaba Miguel. Es decir, que las personas no dediquen el 85% de su tiempo a hacer tareas repetitivas con poco valor añadido, sino que dediquen su tiempo a hacer a esas tareas más repetitivas o que necesitan más precisión y que no necesitan ese expertise. A continuación pasamos aquí a la demo. Esto es la propia aplicación. Os comienzo enseñando lo que sería este módulo que os he dicho, el módulo que se llama AI Assisted. Disculpa un momento, Javier. Hay Aquí momentos veis en que se que hay pierde un poco la como voz. una serie de apartados. Sí, te comentaba que hay momentos en que se pierde un poco la voz, aunque en ningún No, momento te hemos perdido del no sé si todo. puede tener, no sé, puede ser alguna cosa de internet. Ya sabéis cómo va esto. Aquí tenéis estos 5 módulos, ¿de acuerdo? No Perdona, voy a entrar de Javier, forma exhaustiva porque no daría tiempo, podemos estar horas explicándolos, pero Javier, sí, perdona, prueba sí, sí, a quitar la webcam mejor. voy. ¿Vale? ¿Me escucháis mejor? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escucháis? Sí. Vale, de acuerdo. Vale, ¿me escucháis ahora todos bien? ¿Mejor? ¿Con la cámara apagada? Sí, Javier, te escuchamos. Vale, sí, además, bueno, pues continúo. Lo que hay aquí son 5 módulos que, como os estaba comentando, no voy a entrar en detalle a ellos, pero bueno, para que os hagáis una idea, este primer módulo es un módulo que permite hacer predicciones, ahora después os enseñaré los resultados, de formas de series temporales. Es decir, tú me pasas datos, se aconseja tener como mínimo 3 años de datos reales. Con esos 3 años de datos reales se lanzan los distintos algoritmos, se ve cuáles son los más precisos y con eso se hacen proyecciones hacia adelante. ¿Vale? Después tenemos también este de aquí, que es un modelo más complejo, pero es más interesante si podemos hacerlo, que es una predicción basada en drivers. En el primer modelo, nosotros tenemos, pues, por ejemplo, las ventas o el revenue. Tenemos un revenue histórico y con eso intentamos proyectar el revenue que tenemos en el futuro. Aquí no, aquí lo que hacemos es desglosar ese revenue en los drivers que llevan a ese, o sea, las dependencias, ¿no? Las métricas de las cuales depende la métrica que queremos calcular. Es verdad que tenemos que aportar más información al sistema, no solo la métrica en sí, sino todas las dependientes, pero gracias a eso después podemos hacer una proyección mucho más precisa porque no nos va a decir solo la métrica principal, sino las dependencias que tiene. Y con este módulo va de la mano este de aquí, que también os lo voy a enseñar, que es el que permite detectar esas dependencias. Muchas veces nosotros pensamos que 2 o 3 drivers son los que nos están condicionando la curva o la evolución de una métrica concreta, como puede ser ventas o puede ser costes, y de repente con la inteligencia artificial descubrimos que había por ahí un par de drivers que teníamos apartados o que no considerábamos y que realmente tienen mucha relevancia, mucho impacto en esa métrica concreta. También hay un módulo para estudiar los datos, es el que os he enseñado antes, la fotografía, ¿no? Donde podéis detectar, pues, por ejemplo, se puede hacer interpolación de puntos si nos faltan datos en un mes concreto o tenemos datos insuficientes en un rango de meses o detectar los errores erróneos, como hemos dicho antes. Y ahora volvemos aquí y os voy a hablar de los modos de uso, ¿vale? Vamos a presentar 4 modos de uso con la herramienta. El forecasting, que es el más clásico, el más básico, el hacer una predicción a futuro basado en los datos del pasado. El segundo es el impacto de los drivers, es este que os he dicho que es interesante, que nos permite detectar qué drivers son los más relevantes y los menos relevantes para una métrica concreta. Después, un análisis apoyado en la inteligencia artificial. Aquí es donde vamos a ver cómo los agentes de inteligencia artificial, el ChatGPT y Gemini y compañía, nos permiten
pasar la información y que nos haga un análisis detallado en muy poco tiempo, que después podemos reutilizar o podemos aprovechar para documentar. Y la creación de visualizaciones, que vais a ver cómo desde cero, dándole órdenes a la IA, pues nos puede generar un análisis, ¿de acuerdo? Pasando al primero, que es el forecasting. La inteligencia artificial ya hemos comentado que va a mucha más velocidad, es mucho más fiable, con lo cual al final tenemos el objetivo de tener un gemelo digital más fidedigno y lo vamos a ver en esta demo. Entramos aquí, cargamos. Bueno, yo es una aplicación web que no lo he comentado, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, tenemos un cuadro de mando típico donde podemos ver toda una serie de filtros, en este caso de tiempo, de entidades legales. Aquí en la demo de ejemplo los datos son por países. La versión en la que estamos trabajando, estamos en un 3+9, es decir, 3 meses reales que los tenemos aquí y 9 meses de proyección. Mientras que hablo, os voy comentando, le voy dando aquí al botón. Este botón lo que está haciendo ahora mismo es ese módulo que os he enseñado, esa primera cajita de las 5 que había, está lanzándola, porque ahí podemos programar muchas predicciones. Podemos decidir, no es solo una, podemos montar todas las configuraciones que queramos para distintos tipos de predicción, con distintos algoritmos, de distinto rango temporal, pues si por meses, pues si por años, etcétera. O sea, es bastante personalizable y lo podemos lanzar bajo demanda en cualquier momento. Ahora se está lanzando esto y en cuanto termine, lo que habrá hecho es probar todos estos algoritmos que hay aquí, hay más de una docena, y los está validando ahora en tiempo real con esos datos de prueba que le hemos pasado y nos va a poner aquí la precisión y la predicción que nos vaya a enseñar aquí va a ser la del algoritmo que en ese momento acaba de terminar, el algoritmo que en ese momento tiene la mayor predicción posible. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estamos viendo una curva de los datos reales y las predicciones que ha hecho. Además, se pueden hacer predicciones, no solo hace una predicción central, que sería la línea azul, sino que también hace, ¿no? Como tiene un umbral superior y un umbral inferior con un desvío, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos, como os digo, los datos. Si nos vamos Perdona, aquí, Javier. sí, Javier, dicen en el chat que si puedes hacer más grande los números. sí, sí está bien, así. Si lo hago muy Mucho grande, mejor, sí. si lo hago después lo haré más pequeño porque los cuadros de mano no se verán bien, pero bueno, está bien. Gracias por el feedback del tamaño. Aquí, por ejemplo, tenéis la proyección que se está pintando, ¿no? Cómo está por detrás, ¿no? Estos son los datos que teníamos, esta es la proyección que se ha hecho. Si le damos aquí, podríamos ver incluso el histórico en el que se ha basado, todo el histórico de datos que lo hemos ido pasando. Aquí tenemos la tabla de precisión que hemos dicho en cada uno de los algoritmos. Y aquí es donde podemos ver los datos, ¿no? Tenemos la predicción, la base, el umbral superior, el umbral inferior, la precisión que hay en cada uno de los meses. Como veis, es muy, muy, muy detallado y nos permite hacer, como os he dicho, muchas previsiones. Aquí abajo tendríamos los datos, ¿de acuerdo? Pues aquí esto ya se ve. En el segundo caso de uso, el modo de uso, es el impacto de los drivers. Este también es muy, muy interesante y es el que os he comentado. Aquí ya estoy viendo algunas capturas de pantalla donde se está viendo, se hace una correlación, un análisis de correlación entre lo que queremos analizar, en este caso el revenue, que pone ahí, ¿vale? Y toda una serie de parámetros, como son, aquí es el índice de precio de la materia prima, los índices de stock y otros, el tipo de cambio, etcétera, ¿no? Y aquí está saliendo que los dos primeros afectan mucho y que hay otros que no afectan demasiado. Aquí se ve más grande otro tipo de clasificación, ¿no? Esto también utiliza esos algoritmos que hemos dicho, pero en vez de para proyectar es para analizar lo que ya tienes y encontrar las dependencias. Aquí es donde sí, no solo tenemos que pasar las métricas principales que queramos tener, tipo costes o ventas o lo que sea, sino también los drivers de los que depende. Y os voy a enseñar el análisis tan interesante que se puede hacer, ¿de acuerdo? Otra vez, este es otro cuadro de mando distinto al anterior, ¿vale? De nuevo voy a darle mientras que hablo con vosotros. Esto tenía que estar en 2020, sí, 2026. Le doy aquí, ¿vale? Voy a lanzar otra vez otra predicción. Esto sería la cuarta cajita que os he enseñado antes, ¿vale? Y aquí me va a salir una predicción que va a ser la base. La base que veis aquí que está en cero, va a salir. Ahora mismo aquí los datos que tengo son que el año pasado pues, hubo una venta de 134 millones, y lo que llevo acumulado hasta los 3 primeros meses, ¿vale? Más una serie de planificaciones. Ya se ha lanzado, se está recargando, ¿veis? Ya la línea base, ¿de acuerdo?
La línea base me dice que la predicción de este año va a ser casi 140 millones. Lo puedo hacer un poco más grande otra vez, que seguro que lo estáis pensando. Aquí tenemos como la línea base, ¿vale? Casi 140 millones, ¿vale? Pues yo voy a decir que mi plan estratégico se basa en eso, ¿vale? Pero voy a tener un escenario pesimista donde pienso que no, que va a ser un año muy continuista, muy parecido al anterior, entonces mi base va a ser el año anterior. Y aquí ya vemos cómo las barras se van separando a medida que voy poniendo condicionantes, ¿no? Y bueno, y el mejor escenario, pues puede ser también la base y ahora le podemos añadir complementos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos toda una serie de iniciativas que hemos documentado, que podemos trabajar en ellas y que aquí es donde quiero llegar, ¿no? La inteligencia artificial me ha generado todo esto y lo ha hecho de una forma mucho más precisa y mucho más rápida de lo que podríamos hacer nosotros con hojas Excel o como fuera, ¿no? Pero ahora aquí es donde la inteligencia artificial nos ha llegado hasta aquí y somos nosotros los que tenemos que aprovecharla para hacer análisis interesantes, ¿no? Yo soy el que sé qué iniciativas han salido, pueden salir, cuáles tienen más posibilidad, cuáles tienen menos y puedo jugar con los escenarios. Yo puedo coger un escenario estratégico y lo mantengo igual que estaba hasta ahora, ¿vale? Pero después digo que hay un escenario optimista donde, por ejemplo, vamos a tener una nueva cuenta muy importante valorada en 2 millones el año que viene y donde vamos a mover una inversión un año, que también es un impacto positivo, ¿vale? Ya vamos ajustando esa línea. Pero después, en mi escenario pesimista, aparte de considerar las ventas del año anterior, veo que voy a tener un aplazamiento de impuestos, que está tasado en 36 millones, por lo que sea. Pues yo lo pongo aquí y entonces lo tengo. Con esto puedo ir jugando de forma dinámica y puedo hacer simulaciones muy rápidas, aparte de que estas simulaciones se pueden copiar en escenarios, entonces se pueden comparar unas con otras. Y aquí tenemos, por ejemplo, información desglosada. ¿Que queremos cambiar una de estas? No pasa nada. Dinámicamente podríamos entrar aquí a una de ellas, ver el desglose, o sea, cómo se ha llegado a esos 28 millones en este caso. Y aquí esto es como si fuera una hoja Excel donde podemos dinámicamente cambiarlo o al menos ver la explicación de dónde llegan esos 28 millones. Y aquí también tenemos, y desde aquí podemos ver el análisis de drivers que os he comentado antes, donde veis está para cada una de estos drivers con los que hemos alimentado el sistema, tiene una curva. Voy a hacer esto más grande. ¿Vale? Aquí tenemos una curva y esto es el impacto del índice de precio de la materia prima en el revenue, o sea, en los ingresos. Pues aquí estamos viendo y bueno, tenemos un precio más bajo, pues tenemos menos ingresos y a medida que subimos el precio tiene un impacto positivo, pero llega un momento en el que una subida mayor de precio tiene ya un impacto negativo, no positivo. ¿No? Este sería el punto dulce, el punto en el que nos tendríamos que quedar. Precios demasiado altos por encima de los precios medios, llega un momento en que nos perjudican y no nos benefician a nivel de relación con las ventas. Eh, Esto es un ejemplo, pero vamos, entiendo que os hagáis una idea, ¿no? Y habrá métricas que condicionen más, métricas que condicionen menos, métricas que no condicionen. Por ejemplo, esta de aquí no tiene mucho condicionante y por eso está clasificada la última. ¿De acuerdo? Bueno, con esto creo que os podéis hacer una idea de los puntos interesantes de este segundo modo de uso. El tercer modo de uso ya es con la IA generativa, ChatGPT, lo digo otra vez porque es lo más fácil de entender, y aquí es utilizar la IA generativa para que nos haga análisis y nos explique información que estamos viendo de una forma muy rápida, ¿vale? Y además bastante detallada. Perdonad de nuevo que estoy jugando con el Zoom. Eh, Abrimos este informe. Lo primero es que Jido se puede conectar con ChatGPT, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro de mando que estamos viendo, ¿vale? Donde tenemos para el año 2025, en este caso es una empresa, Alemania, y aquí abajo podemos escribir, aquí está escrito, por favor, ¿me puedes hacer un resumen ejecutivo de lo que ves aquí? Pinchamos aquí y esto ahora mismo está cogiendo esa petición que hemos hecho, le está pasando también los datos y a un modelo de ChatGPT en este caso y está devolviendo la respuesta. Para los que estéis preocupados por la privacidad, comentaros que toda esta parte de inteligencia artificial GDocs la tiene dentro de su propio sistema. Es decir, igual que tenemos nuestra propia instancia de GDocs, también ellos tienen sus propios servidores a los que viaja la consulta. No todo se puede quedar dentro, no hace falta que salga fuera, ¿vale? Con lo cual, a nivel de seguridad es mucho más interesante. Aquí podéis ver, aquí podéis ver, ¿no? Pues la explicación. Bueno, ahora ha desaparecido porque lo he cambiado, pero ha dado una explicación de los datos, ¿vale? Aquí lo he cambiado para que veáis a nivel de grupo, por ejemplo,
pues cómo podemos ir navegando para un grupo total o una entidad. También podríamos cambiar versión entre budget o un segundo budget, que si queremos dato acumulado, queremos dato mensual, podemos hacerlo por año, lo podemos hacer por mes, por trimestre. Es una herramienta muy completa y muy personalizable. Y aquí os voy a enseñar cómo podemos también, hay una utilidad que tiene GDocs, por ejemplo, veis aquí que para todos los artículos y el budget sale que hay un total de 473 millones de budget, ¿no? Hay una utilidad que se llama Drill By que nos permite para una cifra concreta como pedirle un desglose, ¿vale? Dinámicamente está creando lo que conoceréis, supongo, de Excel que se llaman tablas dinámicas o pivot tables. Y entonces te acaba de montar una en el momento, basado en ese dato, te está desglosando ese dato y te está diciendo pues bueno, para cada una de las entidades, ese dato cuál es. Aquí podríamos, os podéis imaginar, podemos pivotar, podemos filtrar, ¿de acuerdo? Pero lo que me interesa es esta parte, la parte de la inteligencia artificial. Aquí es donde nosotros ahora simplemente le damos aquí y le decimos, oye, quiero un resumen de esta información. Esta es poco detallada, podríamos tener una información más detallada, lo hacemos por simplicidad en la demo. Y entonces ahora nos va a hacer un resumen de la información que está viendo aquí. Aquí tenéis el resumen. ¿Vale? Es verdad que se ve un poco en pequeñito, pero bueno, te está diciendo que presenta el budget desglosado para 2025 de un total. La 11 destaca notablemente por como la que más, aunque aquí hay otra, la 13, que también está diciendo cosas, etcétera, ¿vale? Aquí, por ejemplo, también podemos pedir un informe detallado. Le damos ese botón y tenemos aquí un informe mucho más detallado de la información que hay por debajo. Pensad que la inteligencia artificial no está evaluando solo lo que se ve aquí, también está evaluando la información que hay por debajo, cosa que lo hace más efectiva que un ser humano que tendría que estar viendo y tendría que empezar a bucear para analizar esa información. Muy detallado que se puede copiar y pegar en un correo, se puede exportar para poner un documento, etcétera. ¿Vale? Ahora cerramos esto y nos vamos a centrar ya en el último punto. Tampoco quiero hacer, ya os digo, podríamos estar horas hablando de esta demo. Si alguien está interesado, se puede hacer una demo más larga, ¿de acuerdo? El último caso sería la creación de visualizaciones. Para eso vengo aquí, ¿vale? Otra de las cosas que tiene la herramienta, que estáis viendo la barra lateral de navegación de la herramienta, es lo que le llaman Dynatables, que son como vistas dinámicas, como la que acabamos de explicar, que pueden empezar desde cero, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos de interesante también la inteligencia artificial, y aquí podemos coger un texto, no lo he comentado, pero como este, quiero los tres países principales, con datos reales, por ingresos netos, comparando datos reales con el presupuesto para el 2025, que me lo desgloses por mes en columnas. Ese mismo texto lo he pegado aquí, le doy y entonces esto viaja a como digo, esta información viaja a los servidores y lo que va a hacer es montarme una vista por mí. Este es un proceso que evidentemente, dependiendo de la cantidad de datos, pues puede tardar un poco más. Entonces, por tampoco teneros esperando, os enseño aquí lo que sería exactamente la misma ejecución, ¿vale? Una ejecución ya hecha, donde aquí la IA nos dice que ya lo he hecho y esto sería lo que pintaría al final, ¿vale? Lo que le he pedido, los tres países, o los tres países que son el top, con desglosado por meses, comparativa de valle con actual, ¿vale? Y aquí podemos volver a aplicar eso que os he enseñado de un resumen de la información, etcétera. Un detalle que entiendo que os habéis dado cuenta es que puedo hablar en español, o sea, puedo hablar en cualquier idioma. Una de las ventajas que tienen los agentes es que hoy en día se puede hablar en cualquier idioma de una forma natural, no hace falta aprenderse palabras. em, no hace falta aprenderse palabras concretas o cosas técnicas o cómo preguntar la información. Además, se puede ir depurando y puedes ir cambiando. Tú tienes al final un diálogo con la gente y la gente te puede ir cambiando la visualización. Jido lo tiene preparado ahora mismo para tablas y está en el roadmap, lo están haciendo ya para gráficas, ¿vale? Para que también os pueda hacer gráficas. Entonces, con esto voy a terminar para que haya tiempo para todas las preguntas. Solo por recordar, hemos visto estos cuatro casos, el del forecasting, que es la proyección tradicional, pero apoyada en inteligencia artificial, que es bastante más precisa, que lanza todos esos algoritmos y permite quedarse con los mejores según tus datos. El impacto de los drivers, ver la dependencia que unos drivers pueden tener sobre una métrica, un KPI. El análisis apoyado por IA, que es esto que nos permite analizar la información que estamos viendo y nos da resúmenes. Y la creación de visualizaciones, que es este último punto que acabamos de hacer. Ahora vamos, si os parece bien, pasamos a las preguntas, pero antes de ello os pediría si podéis escanear con vuestros móviles este QR
y hacer una pequeña encuesta que lo agradeceremos tanto la organización como nosotros, ¿de acuerdo? Si queréis, mientras que vais haciendo preguntas y ahora vamos leyendo y contestando, tenéis tiempo para hacer este QR. Dejo compartiendo si queréis unos segundos para que podáis coger QR. Y nada, muchas gracias y vamos a la ronda de preguntas. Muchas gracias, Javier. Bueno, por favor, confirmadnos que funciona el QR. Esto es para que podáis hacer la encuesta, por favor, de calidad de esta sesión. También al principio del chat veréis que está el enlace, si no queréis hacerlo desde el móvil, ahí tenéis un enlace para rellenar el formulario. También ahí tenéis nuestros datos de contacto, ¿vale? Tanto de la web de nuestra empresa como los nuestros personales, por si queréis hacer una duda. Pero yo creo que lo interesante sería, pues, invitaros a hacer preguntas, ¿no? Por el chat. Entonces, bueno, quedamos atentos a lo Sí, que hay decidáis. una pregunta, estoy leyendo a Miguel. Alfonso Ros Castellar ha preguntado qué coste tiene la herramienta y si se puede configurar en tanto al idioma, parametrizar los ítems o conceptos que queramos, sean más optimistas o menos para ajustar las previsiones y donde se sube los datos o se cargan. Sí a todo lo que has preguntado, es muy personalizable la herramienta. Yo os estoy enseñando una demo con unos datos de demo, pero todos los cuadros de mano que habéis visto, todo el modelo de datos que hay por debajo, está basado en cubos, se pueden hacer múltiples cubos, tiene una herramienta de integración muy potente que se puede conectar a muchas cosas. Y de precios, se puede partir, va por licencias y después va por ampliación de ciertas cosas, como te puedes imaginar. La licencia más barata, hablo un poco de cabeza, ¿vale? No lo sé bien. Creo que son 3 personas, o sea, 3 usuarios, administradores, y no sé si estaba sobre los 20 y algo al año, Ujú. ¿vale? Sí, de O sea, suscripción anual, ¿verdad? Porque esto es una herramienta en cloud. exacto, es en cloud al año. Evidentemente es una herramienta en cloud, con lo cual todo lo gestiona GDocs. Os olvidáis de costes de mantenimiento, de IT, de backups. Si se cae, GDocs tiene asegura el 24/7, creo un 99% de disponibilidad. Tiene un soporte muy bueno. De lo que hables un ticket te responde en una hora. La verdad que es una herramienta alemana, no lo he dicho, está diseñada aquí en Europa y la verdad es que es muy potente. Más cosas. Para dar precios es el número de usuarios, está diciendo Miguel, estaremos encantados, correcto. Eh, vale, es que no sé si Miguel estoy leyendo, no sé si ya has respondido a todas las preguntas. Bueno, no, yo creo que has entrado con más detalle, Javier. Es muy pertinente lo que has Vale, comentado. la privacidad de los datos de las empresas clientes y en qué servidores está. Están servidores en Europa, todo está montado en Europa y la privacidad de los datos, bueno, no te puedo dar muchos detalles, ya que hablar más con eso, pero alberga en Europa, con lo cual cumple varias normativas, no solo cumple la normativa europea de protección de datos, también cumple la alemana, que no recuerdo el nombre, y cumplía otras más, un par de ISOs, pero bueno, si quieres más detalle, nos puedes escribir ahora a los correos y te lo decimos, ¿vale? Ujú. Sí, justo. También estaba preguntando por los servidores. Los servidores están dentro de Europa, ¿vale? La herramienta es europea y el centro de datos igualmente. Sí, no obstante, sigo compartiendo. Se sigue compartiendo, ¿no? Sí, se sigue compartiendo la pantalla, Javier. A que nos podéis enviar preguntas más concretas y que os tengamos que responder. ¿Se puede vincular a los RP? Pregunta Jennifer Velázquez. Sí, tiene conectores, primero tiene conectores especiales a ciertos RPs, lo tiene a Microsoft y a SAP y a alguno más, ¿vale? No hemos hablado en profundidad de esta herramienta, de todas las características que tiene, pero como os he comentado, la integración es muy potente. Y después también tiene integraciones generales, ¿no? Genéricas a ficheros, a bases de datos, etcétera. Si está en la nube, pues también puede atacar a API REST. Si está on-premise, se puede montar un túnel, una VPN que se llama, o sea, se puede conectar punto a punto la nube de, de GDocs con la vuestra. Y no hay problema, nunca hemos tenido un problema en un cliente en ese sentido, ¿vale? Sí. Muy buena pregunta esa. Efectivamente, como comentaba Javier, nos vamos a poder vincular y captar los datos de los RPs y en Ujú. general también de otros sistemas, ¿no? Si fuera necesario, también nos podemos conectar con herramientas de supply chain, con herramientas de nóminas, en fin. Al final, desde los departamentos de FP&A necesitamos captar información de múltiples sistemas y Ujú. todos ellos se pueden centralizar y de forma automática a la herramienta
que hemos mostrado. Sí. Después amplío la información que tiene la herramienta también se puede volcar de vuelta a otros sistemas, se puede exportar a ficheros, se puede llevar a bases de datos, tiene conectores como por ejemplo a Power BI, de forma que Power BI se puede conectar aquí, entonces sabe que el último, ¿no? La última parada, digamos, de todo este proceso suele ser el reporting y ahí el reporting que habéis visto es muy potente, ¿eh? Hay cosas que no tienen nada que envidiar a Power BI, pero bueno, yo entiendo que Power BI, por ejemplo, está en muchas empresas y se utiliza mucho como herramienta corporativa, pues se pueden conectar sin ningún tipo de problema. ¿Cómo gestiona la plataforma el flujo de trabajo de planificación entre diferentes departamentos, finanzas, recursos humanos? Esto lo ha preguntado Juan Antonio Latorre Ramos. Se puede gestionar de varias maneras. Como es bastante personalizable, nosotros por la experiencia que tenemos, hay Hay herramientas y esta herramienta lo permite, que hace listas de tareas por departamento, es decir, cada usuario cuando entra ve su lista de tareas que tiene que hacer. Imagínate, la primera tarea es darle un botón para que se traiga información del RP, la segunda es rellenar ciertos formularios. No he comentado, pero esta herramienta tiene plugins con Excel, con Office, ¿vale? En general, con PowerPoint, Excel y Word. Con Excel, entonces tú puedes trabajar y tener datos en Excel y enviarlos a la herramienta. Puede lanzar cálculos para que después se recalcule cierta información. Se pueden hacer bastantes cosas, ¿vale? Después, otro de los métodos que se utilizan es el flujo de aprobación, ¿no? Tengo un primer nivel que es el responsable de la información, es el que la imputa o la carga o la revisa, la ajusta, etcétera. Después le da a validar y una vez que le da a validar pasa al siguiente sistema, ya no, se queda bloqueado, le llega al siguiente. En ese flujo, ¿no? de trabajo pueden enviarse correos. El siguiente entonces puede revisar la información, puede aprobarla y pasarla al siguiente o volver para atrás. Hay distintas formas. Ahí tendríamos que ver a nivel particular cómo trabajáis, pero de nuevo vuelvo a reiterar, es bastante flexible. No es que tenga una sola forma de trabajar y tú te tengas que acostumbrar a la herramienta, sino que la herramienta se adapta bastante a los flujos de trabajo que hay en cada empresa. Ujú. De esta manera, con estos flujos de trabajo y con estas aprobaciones, se puede ir orquestando la participación de los diferentes usuarios en diferentes áreas y que cada uno, con sus permisos, pueda interaccionar con la herramienta. Y al mismo tiempo también la herramienta nos permite ir distintas versiones, ¿vale? Porque es muy habitual en un proceso presupuestario que podamos hacer todo un ciclo completo hasta tener una primera versión y luego ir afinándolo en una segunda versión, tercera versión, así como nuevas actualizaciones que son los típicos forecast, ¿no? Una vez hecho también el presupuesto anual, pues a lo mejor al trimestre siguiente ya que conocemos parte de los datos de Real, pues hacer la previsión de esos 3 meses que quedan, ¿no? Entonces, también la herramienta nos permite el flujo de trabajo a lo largo del tiempo. Eso es. Bueno, tendríamos tiempo para alguna pregunta más, pero bueno, no sé si alguien la quiere hacer. Y si no, pues bueno, daros otra vez las gracias a todos. Nos están preguntando por OneStream. Sí, OneStream es otra herramienta de FP&A, ¿vale? Que también está en el mercado y cubre en buena medida lo mismo que cubre GDocs, ¿vale? Esto también podemos comentarlo y podríamos hacer comparativas, ¿no? En función al interés que podáis tener. Sí, Mira, nosotros. Javier, nos preguntan también por tiempo medio de implantación. Y comentar antes que nosotros hemos implantado desde las dos, de G2 y de OneStream, así que podemos dar referencias de ambas. ¿Cuál es el tiempo medio de implantación? Una de las cosas buenas que tiene esta herramienta que tiene un tiempo de implantación bastante bajo comparado con otras herramientas. Podemos tener cosas en semanas y podemos implantar en pocos meses. En 3 meses se podría implantar una solución bastante importante. No os he comentado, pero tiene, porque para otra charla, G2 ofrece una cosa que ahora antes se llamaba aceleradores, ahora se llama aplicaciones que te puedes bajar de un market y que lo que hacen es que no partes de cero, ¿no? Bajas
como un módulo que ya está preconcebido y lo puedes configurar. O sea, hay los dos enfoques cuando se trabaja con JIDOS. Puedes o basarte en algo ya hecho y trabajar sobre él adaptándolo, o empezar desde cero si consideras que tus procesos van a diferir. Normalmente estos módulos hay algunos que son gratuitos, otros que tienen un licenciamiento aparte, por ejemplo, el módulo de consolidación financiera, que es donde One Stream es especialista, por ejemplo. Ese módulo es un módulo de pago, pero bueno, te bajas ese módulo y empiezas a configurar pues entidades, porcentajes, las cuentas, los mapeos, etcétera, y ya empiezas a trabajar, no partes desde cero intentando hacerlo, ¿no? Venga, de nada, Ana. Ana Navas. Y nada, no sé si a alguien se le ocurre alguna duda. Como os he dicho, sí, el mercado tiene cosas y es interesante preguntar. Como os he comentado, si alguien tiene más dudas, ahí tenéis nuestros correos. Si realmente estáis interesados, podemos incluso hacer una demo porque GIDOS tiene mucho que ofertar. Aquí nos hemos centrado en la parte de inteligencia artificial porque es algo que se oye, pero nosotros queríamos demostrar, ¿no? Que no es mero humo, ¿no? Que se pueden hacer cosas ya muy interesantes con la inteligencia artificial desde hace unos años y que es el camino a seguir, ¿no? De acuerdo, otra vez gracias a todos por la atención. Estamos a vuestra disposición. Gracias a GCCI por esta sesión que nos ha organizado. Y nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias y buenas tardes.